nosotros podemos dividir la palabra en diferentes unidades desde diferentes puntos de vista. La sílaba es una unidad de la lengua que se basa en el análisis del sonido. Está compuesta por uno o más sonidos articulados. Una sílaba puede ser un solo sonido, como pueden ser varios sonidos juntos, que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que es la vocal. No puede haber sílaba que no tenga vocal. La vocal siempre va a ser el eje de la sílaba. Y luego tenemos que la sílaba se constituye de una estructura. Cuando hablamos de la estructura de la sílaba, vamos a hablar de cómo está distribuida esta, ¿sí? En cuanto a las vocales que puedan estar, bueno, que siempre van a estar las vocales, y los márgenes silábicos. Cuando hablamos de cima vocálica, estamos hablando del eje de la sílaba, es decir, la vocal o vocales constituyen la sílaba. Cuando hablamos de márgenes silábicos, pues estamos hablando de las consonantes, ¿sí? En el caso de la cima vocálica de la sílaba trial es IA, ¿no? IA, mejor dicho. La vocal más fuerte va a ser considerada el núcleo silábico y la vocal más débil va a ser considerada la vocal marginal. Sin embargo, si una sílaba tiene solamente una vocal, esa vocal será llamada núcleo silábico, ya que este es obligatorio, no va a faltar jamás, y carecerían de vocales marginales. Entonces, esta aparición de la vocal marginal solamente se da si en mi sílaba hay más de una vocal. Pero si mi sílaba tiene solamente una vocal, pues esa única vocal será considerada núcleo silábico. Por ejemplo, en las sílabas anteriores, in y dus, tenemos una sola vocal en cada sílaba. Allí tendremos pues tendremos una sílaba cuya cima solamente posee núcleo silábico y no vocal marginal, ¿sí? Ahora, volvamos a la sílaba trial, que es con la que se está explicando toda la estructura. En esa sílaba, los márgenes silábicos, que son las consonantes que van alrededor de la cima vocálica, están constituidos por consonantes que están antes de la vocal y se llama cabeza silábica, y consonantes que están después de las vocales y se le llama coda silábica, ¿sí? En el caso de las anteriores dos sílabas, la primera, in, su margen solamente es la N, y como esta N está al final de la sílaba, se le llamará coda silábica. Dus, en cambio, alrededor de la vocal U, tiene la D y la S. Tenemos una consonante que es la D antes de la vocal, será llamada cabeza, y tenemos una consonante después de la U, que será llamada coda silábica. Puede haber sílaba que no tenga consonantes, pero no puede haber sílaba sin vocal. Entonces puede haber alguna sílaba cuya estructura solamente presente cima vocálica y no tenga los márgenes, pero jamás habrá una sílaba que no tenga cima vocálica, ¿sí? Los márgenes pueden aparecer como pueden no aparecer. O pueden aparecer parcialmente, es decir, puede haber solamente cabeza o solamente coda, ¿sí? Esta parte de la sílaba, la definición de estructura, ¿se entendió? ¿O hay alguna duda con alguna parte de la sílaba, de repente con algún tema de la estructura? Todo claro hasta ahí para Carlos. Recuerda que si alguno tiene una pregunta, lo puede colocar de todas maneras durante la clase, ¿no? Ahí podríamos repetir algunos conceptos, pero si veo que tu pregunta de repente es de algo que se dijo muy antes, por ejemplo, ya estoy casi terminando el tema y me pones una pregunta de algo del inicio, yo voy a esperar a terminar la explicación y luego ya pasaría a explicar la pregunta que tengo, ¿sí? Ya, la cabeza silábica solamente es esto. Si en la sílaba que he separado hay una consonante al comienzo, esa consonante o consonantes serán cabeza silábica. Por ejemplo, en el caso de la sílaba dus, la cabeza es la D. Pero en el caso de la sílaba trial, la cabeza son esas consonantes que están al inicio, TR. ¿Sí? Los márgenes silábicos son las consonantes que están alrededor de la cima vocálica, alrededor de las vocales. Las que están al comienzo, antes, es la cabeza silábica. Y la que está después, al final de la sílaba, es la coda.
La coda es la consonante que está al final de la sílaba. Muy bien. Entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna otra pregunta de repente con respecto a la estructura? Listo. Vamos a continuar entonces con los tipos de sílaba, ¿sí? Lo de la vocal marginal. La vocal marginal aparece solamente cuando en mi sílaba hay más de una vocal, ¿sí? En el caso de las primeras dos sílabas, solamente tienen en in, por ejemplo, solamente hay una vocal, que es la i. Eso es núcleo silábico. En dus, solamente hay una vocal, que es la u. Eso es núcleo silábico. Pero en trial tenemos dos vocales. Yo digo industrial. Lo que suena más fuerte es la A. Esa será mi núcleo silábico. Y la vocal que la acompaña será mi vocal marginal. La vocal marginal aparece a veces, ¿no? Cuando la cima vocálica tiene más de una vocal, surge la vocal marginal. Pero cuando la cima vocálica tiene solamente una vocal, esa vocal es núcleo. ¿Sí? Entonces la vocal marginal solo aparece cuando hay más de una vocal en la cima y hay una vocal que es más fuerte, esa será el núcleo, y la vocal marginal será la que la acompaña. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió entonces lo de la vocal marginal también? Sí, muy bien. Vamos ahora con la sílaba y la clasificación de la sílaba. La sílaba se puede ver de acuerdo a dos perspectivas. Nosotros podemos ver que por el acento se puede clasificar o por la presencia o no de la coda. Por el acento tenemos sílabas tónicas y sílabas átonas. Esta clasificación la mayoría de ustedes seguro ya la conocen. Así que esta parte va a ser sencilla. La sílaba tónica es aquella que presenta el acento, es decir, la mayor fuerza de voz. Harán, examen, ¿no? Donde pongo mayor fuerza de voz, a esa sílaba le llamo tónica. Y las sílabas que te quedan, las que no tienen el acento, las que no tienen la mayor fuerza de voz, son las sílabas átonas. Harán. Ran es la que tiene fuerza, A no tiene fuerza. A será la sílaba átona de harán. En examen, sa era la sílaba tónica. E y men serán las sílabas átonas. Esto depende de la acentuación. Luego tenemos que por la presencia o no de la coda, hay sílabas libres y sílabas trabadas. Ahora, te dice por la presencia o no de la coda. Tú imagina que la coda es una puerta. Si no hay coda, es decir, mi sílaba acaba en vocal, será una sílaba libre. Y si hay coda, es decir, mi sílaba acaba en una consonante, será una sílaba trabada o cerrada. Por ejemplo, en la palabra jeroglífico, cada una de sus sílabas termina en vocal. Por lo tanto, cada una de sus sílabas es abierta. En cambio, en la palabra árbol, cada una de sus sílabas acaba en consonante. Por lo tanto, son sílabas que tienen coda y se consideran trabadas. Pero en una palabra puede haber sílabas libres y sílabas trabadas. O sea, no es obligatorio que todas sean libres o todas sean trabadas. Por ejemplo, si yo digo arbusto, en la palabra arbusto tenemos dos sílabas trabadas, ar y bus. Y tenemos una sílaba libre, que es la sílaba to, porque termina en vocal, ¿sí? Eso de aquí, ¿se entendió entonces esta clasificación por la presencia o no de la coda? Si tu sílaba no acaba en consonante, no presenta coda, es decir, la sílaba termina en vocal, tú ves que al final de la sílaba, no de la palabra, de la sílaba, por ejemplo, G termina en vocal, ro termina en vocal, gli termina en vocal, fi termina en vocal, co termina en vocal, son sílabas libres. Pero si termina en consonante, es decir, presenta coda, ar, bol. Claro, a ver, en la estructura dijimos, los márgenes son las consonantes. Y la consonante que aparece antes de las vocales se le llama cabeza. Y la consonante que aparece al final de la sílaba después de las vocales es llamada coda. Tanto la cabeza como la coda son consonantes.
Si son consonantes al inicio de sílaba, son la cabeza. Si son consonantes al final de la sílaba, es la coda. Entonces, ya entendiendo eso, notamos que si no tiene coda, es lo mismo decir que no acaba en consonante, es decir, acaba en vocal. Esas son las sílabas libres. Y si tiene coda, es decir, acaba en consonante, vamos a tener que es una sílaba trabada o cerrada. ¿Sí? Ahora, lo que les decía yo con respecto a la palabra arbusto era demostrarles y recordarles que en una palabra no todas las sílabas siempre van a acabar en vocal o todas las sílabas van a acabar en coda. Puede haber mixtura, ¿no? Por ejemplo, en arbusto, te decía ar y bus, son sílabas que acaban en vocal, por lo tanto son trabadas. Son sílabas que acaban en consonante, por lo tanto son trabadas. En cambio, to acaba en vocal, así que es libre, ¿sí? Con otro ejemplo quizás se entienda mejor. Por ejemplo, en esa palabra, traslado, ¿cuál de sus sílabas o cuáles serán libres? ¿Cuál de sus sílabas o cuáles serán sílabas libres? En la palabra traslado. Muy bien, la y do. Son libres porque acaban en vocal. ¿Cuál será su sílaba trabada? Tras, porque está acabando en consonante. Si la sílaba acaba en consonante, esa será una sílaba trabada. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el silabeo. Por regla general, por regla general, el silabeo, ¿no? Para silabear, pues en realidad, el silabeo en cuanto al sonido, en cuanto a lo fonológico, es muy fácil. Tiene que ver con los golpes de la voz y todo eso. Estas reglas que vamos a ver acá van a ser más vinculadas a cuando queremos representar el silabeo ortográficamente, es decir, a través de las letras. La norma general, la regla general nos dice que si hay una consonante entre vocales, esa consonante va a formar sílaba con la vocal de la derecha y se va a separar de la vocal de la izquierda. Y te ponen un ejemplo muy común, ¿no? Una palabra muy simple. Casa. En casa la S está en medio de dos vocales, en medio de las dos A. Pero se va a ir con la vocal de la derecha, es decir, la vocal que le sigue, y va a soltarse del anterior. Casa. De esta regla general se desprenden 3 puntos que se deben tener en cuenta al momento de silabear ortográficamente. Primero, una letra que suele traer problemas es la X. Ya que al estar en medio de dos vocales, va a sonar con las dos vocales. Examen. Suena tanto con la E, ek, y tanto con la sa, med, ¿no? Se divide el sonido de esa letra. Pero por mi norma general, yo veo que la X es una consonante entre vocales, entre la E y la A, entonces se va con la vocal de la derecha, la que le sigue, se va con la A y se separa de la E. Examen, se va a separar así. Luego, no se guíen de los prefijos. Esto puede aparecer como una trampa, incluso en alguna pregunta. La palabra subestimar, por ejemplo, tiene el prefijo sub, ¿sí? Pero no nos importa el prefijo ya que no estamos separando morfológicamente, estamos separando sílabas. Entonces tú ves esa B que está en medio de dos vocales y se va con la vocal de la derecha. Subestimar. Luego tenemos a la palabra inútil. En la palabra inútil, in es el prefijo.
Pero eso no nos debe preocupar, debemos apartarlo de nuestra mente. En la palabra inútil, esa N está en medio de dos vocales, pero se tiene que ir con la vocal de la derecha, es decir, la que sigue y no con la anterior. Por último, la H no se pronuncia. La H es una letra que no se pronuncia jamás. Bueno, por lo menos a nivel general, la H no se toma en cuenta en la pronunciación. Por lo tanto, cuando tú tengas una palabra que contenga una H intermedia o algo así, tú tienes que hacer como que esta H no existe. Por ejemplo, en exhortar, haces como que la H no se toma en cuenta. Eso no significa que no la escribas, ¿sí? Solamente va a ser para casos de la regla general. ¿Sí? Haces como si no estuviera. En exhortar, entonces haces como que la H no existe y lo que tienes es una X en medio de dos vocales, E y O. Entonces se tiene que ir con la vocal de la derecha, en este caso con la O. Exhortar. En la palabra inhábil, la H no afecta en nada. Entonces, ¿qué es lo que veo? Yo hago como que solamente veo la N en medio de la I y de la A. Se va con la vocal de la derecha. Muy bien. Para saber si esa parte se entendió, yo les voy a poner algunas palabras en el chat y ustedes las van a silabear. Primera palabra. ¿Cómo silabearías esa palabra de acuerdo a las reglas generales del silabeo? ¿Cómo harías la separación? ¿Se olvidaron de todo lo que les acabo de poner? No están tomando en cuenta lo que está en la pantalla. Observen la pantalla. No se da, no puede haber dos vocales alrededor de una. Ahí está, Camila Cifuentes. Observen lo que ha hecho Camila Cifuentes, lo que ha hecho Karin Medina, y lo que ha hecho Owen, y lo que ha hecho Alejandra Banda. ¿Sí? En el caso de Superhombre, la H no se toma en cuenta, no suena. Entonces hago como que no la veo. Y lo que miro es que hay una R en medio de la E y de la O. ¿Sí? Voy a quitar esto de aquí para que se pueda entender con esta otra pantalla. La H es una letra que no tiene sonido. Se hace como si no se toman en cuenta, pero igual se escribe. ¿Qué es lo que tengo que ver? Acá hay vocales, ¿sí? Vocales, vocales. Y tengo a mis consonantes que están entre vocales, ¿sí? Ahora, esto no, pues, acá hay muchas consonantes. Así que esto más que todo me voy a guiar de los golpes de la voz, ¿sí? Hombre, ya, aquí es el primer quiebre. Pero me fijo en lo demás. Por ejemplo, esta P, que está en medio de la U y de la E, se tiene que ir con la vocal de la derecha, no con la anterior. Lo separo. Esta R, que está en medio de la E y de la O, se tiene que ir con la vocal de la derecha, no con la anterior. Se tiene que ir en este caso con la O. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió esa parte? ¿Por qué Superhombre se separaba así? Listo. Les voy a poner otra palabra, ¿sí? Esa palabra, subalterno, ¿cómo la separarían? Muy bien, subalterno. Muy bien. Ahora, otra palabra que les voy a poner es la siguiente. Exhalar. ¿Cómo separarías la palabra exhalar? Muy bien, Camila.
Muy bien, Sedano. Listo. Ya quedó claro eso de aquí. Entre una vocal tras otra. Hambre. Esa, hambre. Hambre. Esa H no está en medio de nada. No suena, pero igual se escribe. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de las secuencias vocálicas. Yo les voy a mostrar otra pantalla para poder explicarles de otra manera. Creo que con esta explicación se entiende un poco más. Bueno, me ha funcionado hasta el momento, ¿sí? Vamos a ver. A ver, un ratito. Ya. Y la palabra. Digo, Ya está. digo, dígalo. Listo. Acá debería decir retribuir. ¿Sí? Muy bien. Primero, voy a señalar todas las vocales, ¿sí? Les voy a poner acá. Todas las vocales, ¿sí? Si yo te digo que una secuencia vocálica es el hecho de que haya una vocal tras otra pronunciada dentro de una misma palabra, o sea, que en una palabra suceda que se pronuncie una vocal automáticamente después de otra y así sucesivamente. En la palabra retribuíais, por ejemplo, ¿cuál sería la secuencia vocálica? ¿Cuál sería ese conjunto de vocales que se pronuncian uno tras otro? Muy bien. No. Mira, esta E no se está pronunciando automáticamente después o antes de otra vocal. Tampoco está ahí. Pero lo que ha puesto Andrea, uíais. Esto de aquí sí. Esto de aquí sí. ¿Sí? Uíais. ¿Sí? Estas vocales no pertenecen a una secuencia vocálica porque no están antes ni después de otra vocal. ¿Sí? En esta palabra, visión, ¿cuál sería la secuencia vocálica? Muy bien. Y yo. En Bahía, ¿cuál sería la secuencia vocálica? Les pregunto, ¿esto suena? Ajá. Como la H no suena, lo que tenemos en realidad es una secuencia vocálica A, IA. ¿Sí? Como la H no suena, solamente nos fijamos en lo que sí suena. ¿Sí? Ahí ya será la secuencia vocálica aquí. En semiautomático, ¿cuál sería la secuencia vocálica? IAU. Muy bien.
Y en queso, ¿cuál sería la secuencia vocálica? Entonces, ¿tú dices cueso o dices queso? Queso. ¿Esto suena? No, ¿verdad? Ahora, tenemos dos vocales, la E y la O. La E y la O están una tras otra, pronunciándose una tras otra. Tampoco, ¿verdad? Aquí, en esta palabrita, no hay secuencia. ¿Sí? En esta palabrita no hay secuencia vocálica. La secuencia vocálica, entonces, quiero que quede claro. Se le llama secuencia vocálica a cualquier sucesión de una vocal tras otra pronunciada dentro de una misma palabra. Vamos a ver ahora los tipos de secuencias vocálicas. Homosilábica, cuando las vocales que la siguen, mejor dicho, que forman parte de ella, están pronunciadas dentro de una misma sílaba. Por ejemplo, tenemos el diptongo, que es la secuencia homosilábica, donde dos vocales se juntan en la misma sílaba. El diptongo se puede formar como un diptongo creciente cuando la vocal cerrada se junta con una vocal abierta. Y se le va a llamar decreciente cuando una vocal abierta se junta con una vocal cerrada después. Cuando hablamos de vocales abiertas o fuertes, estamos hablando de A, E, O. Y cuando hablamos de vocales cerradas o débiles, hablamos de I, U. ¿Sí? Entonces, un diptongo se forma con una vocal cerrada, se encuentra con una abierta, y así se le llama creciente. Y si es una vocal abierta la que se encuentra con una vocal cerrada, pues será un diptongo decreciente. Luego tenemos el diptongo homogéneo. El diptongo homogéneo se da cuando dos vocales cerradas diferentes se juntan, ¿sí? Dos vocales cerradas que son diferentes no tienen ningún problema en juntarse. Y U, o en todo caso UI, tienen que ser diferentes. Solamente existen esas dos mezclas para el diptongo homogéneo. IU, o en todo caso UI. Observen bien los ejemplos, observen bien las definiciones, porque de eso van a depender muchas cosas. Ahora, para terminar el tema de las secuencias homosilábicas, vamos a hablar del triptongo. El triptongo es una secuencia homosilábica donde tres vocales se han juntado en una sola sílaba. Y siempre bajo la misma formación. Una vocal abierta en medio de dos vocales cerradas. Ahí tenemos, por ejemplo, Uruguay, UAI, vocal cerrada, abierta, cerrada. Limpiéis, IEI, cerrada, abierta, cerrada. Muy bien. Por último, vamos a ver qué es una secuencia heterosilábica. Son las vocales que se han encontrado una tras otra en una palabra, pero no se juntan en la misma sílaba, sino que son justo el momento donde se separan dos sílabas diferentes. A esa secuencia se le conoce como hiato. El hiato puede ser simple cerrado o puede ser acentual. Para que se genere un hiato simple, ambas vocales deberán ser abiertas. Por lo tanto, serán vocales que nunca van a pertenecer a una misma sílaba, ¿sí? Caoba, león, creer. Ahí estaban queriéndose juntar dos vocales abiertas, pero esto en realidad genera separación, a lo cual llamaremos hiato simple. Si tenemos dos vocales cerradas iguales, I con I, U con U, tenemos dos vocales cerradas iguales,
también se va a generar un hiato, el hiato simple cerrado. I, u, u. Chi, ita, du, un viro. Se genera la separación. Por último tenemos el hiato acentual. Este se genera cuando hay una vocal abierta y una vocal cerrada acentuada, o viceversa, una vocal cerrada acentuada y una vocal abierta después. Cuando tú acentúas una vocal cerrada, le das es como si tuviera el valor de una abierta. No es que se transforme en una abierta, porque si no cambiaríamos todo el esquema de definiciones, pero sí funciona como si fuera una vocal abierta. Y como las vocales abiertas no se pueden juntar en una sílaba, pues una vocal cerrada con acento no se va a poder juntar en la misma sílaba con la vocal abierta. Pero sí con otra cerrada que sea diferente. La H no afecta ni impide los diptongos. Si hay una H en medio de dos vocales que puedan ser diptongo, pues esa H no va a impedir que se dé el diptongo. Y tampoco propicia los hiatos. ¿En qué sentido? Si esa H está en medio de dos vocales, pero estas dos vocales generan hiato, se va a ir en el silabeo ortográfico con la vocal que le sigue, pero eso no quiere decir que por la H se hayan separado, ¿sí? Ahí tenemos el caso de Bahamas y ahínco, ¿no? Ahí el hiato se ha generado porque hay dos vocales abiertas, y en el caso de ahínco, porque es una vocal abierta con una cerrada acentuada. Se ha separado por eso, no porque sea la H. Muy bien. Y por último te dicen, ten en cuenta que es deshielo y no deshielo. ¿A qué se refiere esto? En el caso de deshielo, allí la H adquiere un valor de sonido por el diptongo que se ha propiciado, IE, ¿sí? Solo por eso se le separa, ¿sí? Solo por eso se le separa así. Pero ustedes tomen en cuenta que si la H no tiene ese sonido, pues vamos a tener que seguir la regla general que habíamos explicado, ¿no? Por ejemplo, en exhortar, la X se va con la O, con la H intermedia, ¿no? En anhelar, por ejemplo, la N se va con la E, así haya una H intermedia, no hay problema, ¿sí? Eso porque en esos casos la H no está generando ningún sonido. Muy bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta más con respecto a lo que hemos visto ahorita? A las secuencias vocálicas. Igual voy a poner más ejemplos, pero quiero saber si acá se entendió. Si hubiera alguna pregunta de repente con alguna de las secuencias. ¿Sí? ¿Todo se entendió para Joseph? Sí, listo. Muy bien, para Jessica también se entendió. Listo. Todo ok, listo, muy bien. Vamos a ver los ejemplos entonces. Yo les había mostrado esto de aquí. ¿Por qué empecé enseñándote que era cualquier secuencia vocálica? Porque esta forma de resolver, de analizar las palabras, empezando por las secuencias, o sea, de analizar las palabras en cuanto al tema de sílabas, si tú analizas las palabras en cuanto al tema de sílabas, empezando por las vocales y analizando las secuencias vocálicas, no hay manera de que te puedas confundir al momento de silabear, ¿sí? Porque las vocales, al ser tan libres, es un poco difícil en algunos casos saber si realmente se está generando la separación o no, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Yo voy a poner una palabra más por aquí. Es aerolínea, perdón, esa debería ser sencilla. Aquí, por ejemplo, tenemos la secuencia AE, EO y EA al final, ¿sí? Muy bien, les pregunto. Primero, no analicen así con sílabas por golpes, no. Analicemos según la teoría que acabamos de observar, ¿sí? Para que esto sea en realidad más automático
y ya no sea tan tedioso como estar golpeando y viendo la sílaba de cada palabra y de repente ahí confundiendo las cosas. Analicemos las secuencias de aerolínea. La primera secuencia, AE. Aquí tenemos una vocal abierta, la A, una vocal abierta, la E. El hecho de que esta secuencia tenga dos vocales abiertas hace que se junten o que se separen. Muy bien. Hiato, simple, ¿verdad? Se separan. Entre la E y la O, tengo que hay una vocal abierta E, vocal abierta O. Y entre la E y la A también tengo una vocal abierta E y una vocal abierta A. Como en todos los casos, en todas las secuencias que hemos encontrado en esta palabra, hay vocales abiertas, estas se van a separar. Por lo tanto, vamos a tener la palabra A, E, R, O, Li, Ne, A. Separada de esta manera. ¿Sí? ¿Dónde se generaron los hiatos? Aquí, separación entre vocales, y aquí, separación entre vocales. ¿Sí? Ahí está. Ya estamos ubicando los hiatos. ¿Los demás espacios para qué son? Pues son espacios naturales, porque, ¿a qué me refiero con naturales? Por la regla general, ¿no? Esta R está en medio de dos vocales, se va con la vocal que le sigue. Esta L está en medio de dos vocales, se va con la vocal que le sigue. A esta N le pasa lo mismo, la vocal que le sigue. ¿Sí? Muy bien. Este ejemplo quedó claro, me imagino. ¿Sí? Los guiones rojos son los hiatos. ¿Sí? Ahora, quiero que observes la palabra semiautomático. La única secuencia vocálica en semiautomático es I a U. La I es una vocal cerrada. La A es una vocal abierta. La U es una vocal cerrada. ¿Qué formación se dio acá? ¿Van a estar en la misma sílaba o en diferentes sílabas? Muy bien, se dio la formación del triptongo, ¿sí? No pueden estar en diferentes sílabas, ya que lo que se está formando aquí es un triptongo. La vocal abierta en medio de dos cerradas, y ninguna de las cerradas está acentuada. Eso quiere decir que no hay manera de que acá haya un hiato acentual. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos. Se, mi, au, no sería. Si no sería se, miau, to, ma, ti, po. Y tenemos aquí nuestro caso de triptongo. ¿Sí? Porque se dio la formación cerrada, abierta, cerrada. Si tú te hubieras dejado llevar por el prefijo, apuesto que varios en algún momento han hecho esto. Estoy segura de que por ahí algunos se ha acordado de haber hecho esto en algún momento, ¿sí? Pero no, en realidad acá no vamos a separar prefijos. Tenemos que, por esa razón, por ese tipo de errores que puede suceder, que nos podemos olvidar, es necesario que primero revises las secuencias vocálicas de tu palabra, ¿sí? Ahora, en el caso de Bahía, ¿qué tenemos en el caso de Bahía? Primero, una vocal abierta, la A. Luego tenemos una vocal cerrada, acentuada, la I con tilde. Y luego una vocal abierta. Aquí, ¿hay manera de que esto haga triptongo? Muy bien, Alessandra. No, ¿verdad? Porque para empezar, la vocal abierta no está en medio de dos cerradas, ¿sí? La única forma de que haya triptongo es así, vocal abierta en medio de dos cerradas.
Así que esto queda descartado como triptongo. Podría haber un diptongo y un hiato y un diptongo, o dos hiatos. ¿Qué es lo que tengo que analizar? La vocal cerrada está acentuada. Si la vocal abierta estuviera acentuada, no pasa nada. No necesito analizar a una vocal abierta acentuada porque esa no genera ningún cambio. Pero la vocal cerrada con acento genera lo siguiente, que se va a juntar o a separar de la vocal abierta. ¿Qué sucede aquí? Se va a separar de la vocal abierta. ¿Por qué? Porque adquiere el valor de una vocal abierta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va. Y la H se está yendo con la I solamente por ser consonante ortográfica. No por generar sonido, ni porque por ella se genera la sílaba, no. Ahora, acá tenemos entonces dos hiatos. ¿Sí? Dos separaciones. En el caso de visión, la secuencia vocálica I-O, tenemos que es una vocal cerrada con una vocal abierta. La vocal abierta no nos importa si se tildó o no. ¿Qué pasa cuando hay una vocal cerrada y una vocal abierta? O una vocal abierta y una cerrada, cuando la cerrada no está acentuada. ¿Se juntan o se separan? Entonces tú dices, mira, según lo que tú me has dicho, tú pronunciarías así, vi, si, on. No, ¿verdad? Las vocales abiertas se juntan con las cerradas, generando un diptongo. En este caso, generado con un diptongo de una vocal cerrada primero y una vocal abierta después. A este diptongo se le llama diptongo creciente. ¿Sí? No se olviden de esto. Ahora, vamos a ver la palabra retribuíais. Es una de las palabras que más conflicto puede suceder porque tenemos cuatro vocales que están allí una tras otra. Entonces es imposible que las cuatro vocales vayan a estar en una sola sílaba. Podría haber un hiato y un triptongo, podría haber un triptongo y un hiato, podría haber dos diptongos y un hiato, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Primero, tenemos una vocal cerrada, la U, vocal cerrada. Luego tenemos la I, vocal cerrada con acento. Luego tenemos la A, vocal abierta. Y por último tenemos una I, vocal cerrada. ¿Sí? Atentos aquí. Primero, hay dos vocales cerradas una tras otra, la U y la I. Como son diferentes, se van a juntar. Ahora, esta vocal cerrada está acentuada y luego viene una vocal abierta. Como es una vocal cerrada acentuada, esta se va a separar de la vocal abierta. Y luego tenemos una vocal abierta y luego una vocal cerrada que no está acentuada. Estas se van a juntar. Entonces, retribuíais lo vas a tener que separar así. Re, tri, muy, ais. ¿Sí? Tenemos un hiato generado con la acentuación de la vocal cerrada y la vocal abierta A, y dos diptongos, uno homogéneo y uno decreciente. ¿Sí? Hasta ahí, ¿con estos ejemplos ha entendido bien esta parte del análisis? ¿Sí? Perfecto, parece bien. Pueden tomarle captura si desean a estos ejemplos, les puede servir.
Listo. Muy bien. Ahora, les voy a preguntar algo. Es que no son reglas, en realidad son cosas que naturalmente pasan cuando uno habla, cuando uno pronuncia una palabra, pero el tema está en que a veces no nos damos cuenta o no percibimos realmente dónde se genera esa unión o esa separación. Entonces, por eso es que se traslada a toda esa explicación. En realidad, no es tanto una regla, sino es una teoría. No es tanto una regla, sino es una teoría, más que una regla. ¿Sí? Muy bien. Exacto, es algo muy natural de cuando nosotros hablamos. ¿No? Tiene su hora a practicar, sus preguntas para la clase, todo, ¿no? Ya, perfecto. Yo creo que vayan a la página 20 donde dice ahora a practicar. Y tratando de usar el procedimiento que yo he usado en el Paint, ¿sí? Con los ejemplos, tratando de usar eso. Si no te acomoda, puedes hacerlo a tu manera. Vas a trabajar las palabras que he marcado, ¿sí? La 2, la 4, la 5, la 6, la 10, la 12, la 13, la 15, la 19 y la 20. ¿Sí? Vas a silabear estas palabras. Ahora, puedes, o sea, como te digo, trata de usar el procedimiento que les he dicho. Primero ubiquen las secuencias vocálicas. Acá me ponen qué secuencias vocálicas hay y luego hacen el silabeo. Pero si todavía no se te acomoda, puedes tú hacer tu silabeo. No, lo vas a hacer, todavía no lo van a mandar al chat, en el chat no me ponen nada, yo voy a esperar 10 minutos y luego de eso, yo les voy a mostrar cómo hago con mi procedimiento y vas a corroborar que tu silabeo esté correctamente hecho, ¿sí? Y si tuvieran alguna duda, me van a preguntar. La idea es que con este ejercicio nos salvaguardemos muchas dudas de cómo trabajar una palabra en cuanto a sus sílabas y a sus secuencias vocálicas, ¿sí? Entonces le voy a dar 10 minutos, 1 y 2, 1 y 12. Les estoy mostrando de nuevo la pantalla. O bueno, dejo la pantalla allí por si alguno no tiene su libro descargado. Lo pueden hacer, creo que algunos tienen el libro en físico, no estoy segura, pero lo pueden hacer en una hoja ahí en sus casas y luego lo corroboran con la información que yo les voy a ir dando acá. Y ustedes también van a poder consultar, ¿no? La idea es que esta parte se entienda bien, por eso les digo. No lo mandan todavía al chat, ¿sí? No lo mandan todavía al chat. Tienen 10 minutos, ¿sí? Hasta la 1:12. Bueno, con 13 mejor, porque ya es 1:03, ¿sí? Solamente las palabras que están marcadas. 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 19 y 20.
¿Cómo que se hace, Sebastián? Estamos ya a 5 minutos de presentar lo que ves en pantalla. Tienes que ir haciendo desde tu casa lo que tienes allí, lo que he marcado, las palabras que he marcado, las silabeas y señalas qué secuencias vocálicas hay. Muy bien, Joseph. Nos faltan todavía 5 minutitos, así que vamos a esperar. Vamos a esperar de todas maneras. No, es que no se manda, lo vamos a trabajar como participaciones y todo ello. Todavía te quedan 5 minutitos. Trabaja solamente las palabras que están marcadas. La 2, la 4, la 5, la 6, la 10, la 12, la 13, la 15, la 19 y la 20. Muy bien, varios ya están acabando. Secuencia vocálica. Muy bien, nos quedan 3 minutos. Sebastián, no se tenía que hacer eso. No se mandaba, nadie lo está mandando, todos están poniendo listo. Y hay varios errores allí. Así que por favor, chicos, no se guíen de eso porque no están de todo bien. Pero Sebastián no se mandaba, no se mandaba. ¿Qué es eso de admin? La otra vez me dijeron también algo de admin. El rey. Sí, sí le mandé sus saludos. Ese mismo día, es más, cuando terminó la clase. Ahorita la Miss Gabriela está con algunos problemitas por toda esta situación del bicho ese.
Sus papitos están un poco mal. Pero sí, le alegró saber de ustedes, sí se acordó. Se acordó y también le mencioné de Timana, que creo que también la saludó, me parece. Me dijo de los dos, se acordó. Sí, claro, los mencioné a los dos, a ti y a Sebastián. Pero justo cuando te comento me dio con la sorpresa de que estaba pasando por algunas dificultades por ese tema de que sus papitos se han enfermado de COVID y ya pues está ahí un poco deprimida y justo le comenté eso y medio que se alegró también, me dijo, ay, qué bueno que estén estudiando y todo eso. Pero, y me comenta todo eso, y, nos pusimos un poco tristes las dos. Pero bueno, ella sigue trabajando, sigue ahí echándole ganas de todas maneras. Muy bien, chicos, ya terminó el tiempo que se había otorgado. Bueno, yo les voy a mostrar en base a la técnica que estaba usando con la diapositiva, la resolución de estas palabras, ¿sí? En el caso de ausente, tenemos varias vocales, pero la única secuencia vocálica es AU, ¿sí? A es una vocal abierta, U es una vocal cerrada y no está acentuada, por lo tanto no hay nada que impida que eso sea un diptongo. Eso quiere decir que en el silabeo AU debe estar junto. Ahora, luego de AU viene la S. Esta S está en medio de dos vocales, se va con la vocal siguiente. Ausente. Y ahí está. En el caso de cambiáis, la secuencia vocálica es I-A-I, cerrada, abierta, cerrada. Ninguna de las cerradas está acentuada, al contrario, es la abierta la que está acentuada, pero eso no genera ningún problema. Aquí fácilmente se hace un triptongo. Exacto, Alessandra. Cambiáis. ¿Sí? Ahora, en el caso de estadounidense, tenemos la secuencia vocálica OU. O vocal abierta, U vocal cerrada. Y la U no está acentuada, por lo tanto eso es un diptongo. Exacto, tal como lo ha puesto Alessandra, tal como lo ha puesto Carlos Fabricio. Estadounidense, ¿sí? Lo voy a poner aquí. En el caso de zootopía debería decirse en español, tenemos las secuencias O y A. En este caso, dos vocales abiertas generan hiato. Una vocal cerrada acentuada con una abierta también va a generar hiato. Eso quiere decir que cuando los pase aquí, tienen que estar separados. Tienen que estar separados. Muy bien. ¿Sí? De esa manera. Contra incendios. Aquí tenemos AI y O. Vocal abierta con vocal cerrada con vocal abierta. En ambos casos se da el diptongo. ¿Cómo separaron contra incendios? Exacto. Si hay I o son diptongos, ahí debe mantenerse junto.
IO también. Entonces, con, train, sen, Dios. Así es como debe separarse. Debemos olvidarnos de que esto es un prefijo. Eso es lo que menos nos importa ahorita. Estamos analizando el sonido, ¿sí? En el caso de adhesión, la única secuencia es IO. Eso es un diptongo. Entonces, ¿qué pondríamos acá? Exacto. No debemos olvidar que la H no suena, la D está en medio de la A y de la E. Se va con la vocal que sigue. IO se queda junto, porque lo que está acentuado es la vocal abierta. Doble D. Ah, claro, aquí. Sí, tienes razón. Doble D. En el caso de antihistamínico, ¿la secuencia vocálica cuál es? ¿O no hay secuencia? Ajá, la secuencia vocálica es la I con la I, porque la H es como si no estuviera, y ahí se genera un hiato, y se separa tal como lo han puesto ustedes. Luego en prohíben tenemos O, I con tilde. Acá se generó un hiato, exacto. Pro, I, ven. Ahora, en geografía tenemos también dos secuencias, EO y IA. Ambas son hiatos porque tenemos dos vocales abiertas, una vocal cerrada acentuada y una vocal abierta. Dos hiatos, ¿sí? Muy bien. A ver, Antonella. Ah, ¿por qué se separa antihistamínico? Tenemos dos vocales cerradas iguales. Las vocales cerradas iguales generan hiato cerrado simple. Hiato simple cerrado. Solamente se juntan cuando las vocales cerradas son diferentes. IU o en todo caso UI. Pero nunca II ni U con U. No se juntan. Ahora, en geografía tenemos que se separan, ¿no? GO por ser vocales abiertas. Gra, Pi, cerrada acentuada, se separa de la abierta. A. ¿Cómo han separado destruía? Me interesa saber acá primero cómo lo han separado. Ya. Van a ver ahora quién tenía razón. Acá tenemos una secuencia vocálica que es huía. Esta secuencia no podría ser diptongo ni aunque no tildáramos la I, porque no hay vocal abierta en medio de dos cerradas, ¿sí? No podría ser triptongo porque el triptongo solamente se da con la vocal abierta en medio de las dos cerradas. Acá hay dos cosas, un diptongo y un hiato. ¿Por qué? Primero analicemos, la U es una vocal cerrada. La I es una vocal cerrada con acento y la A es una vocal abierta. La vocal cerrada con acento se separa de la vocal abierta. Las vocales cerradas que son diferentes, UI y A, se juntan. Ahí tenemos un diptongo homogéneo y un hiato acentual. Destruí A. Este sería el silabeo para destruía. ¿Sí? Las vocales cerradas acentuadas solo se separan de las vocales abiertas. Pero si dos vocales cerradas diferentes se encuentran, estas se van a juntar. Así una de las dos lleve tilde o no. Porque el hecho de que esté acentuada solamente hace que se separe de las vocales abiertas. ¿Sí? Por la acentuación. Listo.
Por cuestiones de tiempo, les voy a preguntar lo siguiente. ¿Continuamos con diapositiva o continuamos con el cuestionario? Recuerden que en ambos casos igual va a haber una explicación de cada pregunta. También recuerden que el cuestionario está basado en las preguntas que tienen en el practiquemos, en las preguntas para la clase. Entonces yo les pregunto, ¿quieren continuar con diapositiva o quieren continuar con el cuestionario? Por eso, lo del libro, exacto, las preguntas para la clase están en la diapositiva. Y las preguntas del cuestionario son las mismas que las de practiquemos, así. Igual, en ambos casos yo voy a explicar, pero desean hacerlo a través del cuestionario, cosa que se van probando si es que han entendido más cositas, o desean hacerlo a través de la diapositiva. A ver. ¿Ustedes tienen eso para reaccionar? Me parece. Levantar la mano. Ya, levantar la mano. Pero bajen la mano porque todavía no he dicho qué significa levantar la mano. Levanten la mano por cuestionario. ¿Sí? Es que en realidad es lo mismo porque en ambos casos igual yo voy a explicar. Levanten la mano por cuestionario. Si es que desean cuestionario, levanten la manita. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solamente 9 personas. Entonces continuamos con diapositiva, porque solamente 9 personas han levantado la mano. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, levanten la mano y déjenla allí. No la estén levantando y bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Ah, no, sí, son varios. A ver. 3. No, a ver, les explico. En la diapositiva, ustedes han visto la semana pasada de dos vocales, de la I y de la O. Por lo tanto, se va con la O, porque es la vocal que le sigue. Gentilhombre. ¿Sí? De esa manera tenía que... Ah, ok. No te preocupes, eso lo vamos a tener en cuenta. Entonces... Ah, ¿verdad? Tú me dijiste, todavía no habías podido entrar, entonces está un poco lento. Vamos con la pregunta 3, ciberespacio. Ciberespacio. Acá no teníamos que usar guiones, acá hay algunas personas que han usado guiones. Ahí dice claramente, dejando un espacio entre sílabas, no uses comas ni guiones. Tenían que usar nada más la barra espaciadora. Ahora, en este caso, las palabras huí, incluí, náufrago y acuático presentan. Aquí en ninguna palabra, en ninguna de estas hay hiato acentual. Por lo tanto, las alternativas donde dice hiatos acentuales son incorrectas. Para que haya hiato acentual, primero debe estar tildada la vocal cerrada. Y la única palabra donde está tildada la vocal cerrada es en incluí. Pero esta, para que genere el hiato acentual, debe estar cerca de una vocal abierta. Y esta vocal no está cerca de una vocal abierta, está cerca de una vocal cerrada diferente a ella. Entonces está generando más bien un diptongo. Cada palabra, huí, incluí, náufrago y acuático, tienen un diptongo. 1, 2, 3, 4 diptongos. ¿Sí? Eso con respecto a la pregunta 4. Pregunta 5. ¿En qué alternativa la secuencia vocálica no forma triptongo? Acá solamente había una alternativa. Solamente había una alternativa. Se han omitido las tildes. Esto quiere decir que probablemente una de esas palabras contenga una tilde que haga que se rompa la idea de triptongo. Todas tienen la idea de triptongo. Vocal cerrada, abierta, cerrada. Vocal cerrada, abierta, cerrada. Vocal cerrada, abierta, cerrada. Vocal cerrada, abierta, cerrada.
En todas estas palabras podría haber un triptongo, pero te dicen que se han omitido las tildes. Lo más probable es que en una de ellas se tilde la vocal cerrada. Y es el caso de sabríais, que se separa de esta manera porque lleva una tilde en la primera I, lo cual hace que se separe de esa, rompiendo el triptongo. Ya no hay triptongo en sabríais. En la pregunta 6 te piden cuál tiene error de segmentación silábica. Acá sí la gran mayoría llegó a la respuesta. Concluido. La U con la I debió generar un diptongo homogéneo. En la pregunta 7 te pide, marca el enunciado que presenta hiato simple y acentual respectivamente. Esto quiere decir que primero debe estar el hiato simple y luego el acentual. Cuando dice respectivamente, quiere decir el orden. Sí, Alessandra, tal como has silabiado deshumanices, está bien. Ahora, en Tu amigo actúa en aquel nuevo teatro de Lima, actúa. Tenemos ahí una vocal cerrada acentuada separándose de la vocal abierta. Y luego tenemos la palabra teatro, una vocal abierta, la E separándose de otra vocal abierta, la A. Entonces acá en realidad tenemos los hiatos que nos piden, pero los tenemos en diferente orden. Tenemos primero el acentual y luego el simple. Entonces eso hace que esta no pueda ser nuestra respuesta. Pero donde dice la calamidad acaecía sobre la espesa bruma, tenemos primero el hiato simple AE y luego el hiato acentual IA, ¿no? El hiato acentual entre la vocal cerrada acentuada y la vocal abierta. Por último, ¿en qué alternativa se presentan todas las palabras diptongo creciente? El diptongo creciente era generado por una vocal cerrada y una vocal abierta. Primero debía ser la cerrada y luego la vocal abierta, de menor a mayor. Asiago, IA, copió, yo, recién, IE. Tenemos una vocal cerrada y luego una vocal abierta. ¿Sí? Muy bien. Eso es con respecto a las preguntas del cuestionario. ¿Sí? Eso es con respecto a las preguntas del cuestionario. Ahora, aprovechando que nos quedan unos minutos, voy a mostrar algunas de las preguntas para la clase que Manguey o Manguey, depende. ¿Esa lleva diéresis en la U? Si no lleva diéresis, es diptongo, porque ahí la U no suena. Muy bien. A ver, quiero que observen. Quiero que observen esta pregunta 2. Dice, marque la alternativa que presenta correcto. Si la veo. Quiero que me señalen las correcciones, o sea, no el error, sino las correcciones a los errores que encuentren. No importa si es en desorden. Luego yo los voy a mostrar en orden. Quiero que me señalen las correcciones. O sea, si tú encuentras una palabra mal separada, yo quiero que tú la pongas en el chat bien separada. Por ejemplo, Andrea ahí empezó. Coliseo. Debió estar separado así. Otra palabra que para guarda. La R puede ser sílaba sola, Alessandra. Ah, ya está. Guardará. Muy debió estar junto. Exhibición, la X con la I que sigue. Ajá. Ya lo vi. Ajá, exhibir también así, Katherine. Una no es una sola sílaba. Una son dos sílabas, ¿no? A ver, ¿qué pasó acá? Una, se separa así. Bohemio, se separa así. Hay vocales abiertas. A ver, chicos. Vamos a mostrar entonces, porque veo que varios están un poco confundidos.
En la primera donde dice el coliseo, no se hace así, sino coliseo. Se hallaba muy debía estar junto, lleno. Fue a una exhibición, este es el error, canina. El guardará, debía estar en la misma sílaba. Secreto, esta T debió irse con la O, con la vocal siguiente. Y la respuesta con el correcto silabeo sería era un bohemio, vocales abiertas se separan, empedernido. ¿No? Ahí está. Quiero que observen 2, 3, 4, 6. Esta pregunta de aquí. ¿En qué alternativa aparecen diptongo y hiato respectivamente? Es decir, en ese orden. ¿Cuál sería ese diptongo y ese hiato respectivos? Laudatorio, no. Io, el diptongo. IA, el hiato, ¿verdad? En la D. ¿Sí? Ahí está Alessandra. Patriotería. ¿Sí? A ver, ¿no se cuenta qué? Claro que no, porque la U no suena. Los diptongos se generan entre vocales que suenan, los hiatos también, los triptongos también. Si la U no suena, eso no genera un diptongo. Ahí no dice pacuetería, dice paquetería. Allí no hay la unión de dos vocales. Cuando hablamos de vocales, en las secuencias vocálicas, tenemos que contar con las que suenan, ¿sí? Vamos con la siguiente. Creo que es esta. No, esta no. Creo que es esta. No, tampoco. Esta debe ser. Sí, esa de aquí. Separen silábicamente la palabra cuestionarios. Muy bien. Cuestionarios. Entonces encontramos que esta palabra tiene 3 triptongos. ¿Sí? ¿Cómo separarías reenviaré? Ahí ya está adelantando. Reenviaré. Tenemos primero un hiato y luego un diptongo. Un hiato simple y un diptongo. ¿Sí? Separa semirregular. Muy bien. Casi, Alessandra. Y faltó separar la I de re. No puede haber vocales como margen de sílaba. Si tú me pones IR, es como si las vocales fueran los márgenes. Y no son los márgenes, son los núcleos. Acá hay un hiato simple cerrado, ¿verdad? Y con I. Mueblería, ¿cómo lo separas? Ahí está. Y luego tenemos Guairuro. Disculpen, tenía un problema con el mouse. No estaba reaccionando. Guairuro. UAI. Cerrada, abierta, cerrada. Pues eso no hay ninguna otra opción más que el hecho de que sea un triptongo, ¿verdad? Muy bien. En esta pregunta 10, ¿en qué alternativa hay un hiato simple y un hiato acentual respectivamente? Aquí mucho cuidado. ¿En qué alternativa hay primero un hiato simple y luego un hiato acentual?
¿Seguros que en la A? ¿Cuál sería el hiato simple? ¿En dónde se está generando? E con E, ¿verdad? Hiato simple. ¿Y en dónde se está generando el hiato acentual? IA, ¿verdad? Y IA se va a separar, ¿sí? No puede ser la C porque I con I siempre es un hiato simple cerrado. U con U también hiato simple cerrado, ¿sí? No puede ser la C porque en la C, en friísimo, hay una tilde, sí, pero esa tilde, esa acentuación de la cerrada no está generando la separación. Así no esté tildada, igual esa I con la I, con la otra I, jamás van a sonar en la misma sílaba, ¿sí? Muy bien, hasta aquí. Quiero saber si no hay alguna duda con respecto al tema de hoy, o si ya quedó más claro. Bien, eso espero de verdad, eso espero.